El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. Estamos a pocos días de una nueva jornada electoral en Colombia. Se han presentado ataques cibernéticos a más de 30 páginas del gobierno y hay 113 municipios en riesgo extremo de violencia política. ¿Cuáles son los riesgos para la próxima jornada electoral? ¿Qué tanto se ha avanzado o retrocedido en las garantías electorales? Para este capítulo hablamos con la directora de la Misión de Observación Electoral MOE, Alejandra Barrios, con el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, y con el exdefensor del pueblo, Alfonso Negret. También con Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos al capítulo 55 de Mis Preguntas. Recientemente un amigo me escribió desde un número nuevo para contarme que tuvo que cambiar su línea de celular de casi toda la vida porque gracias a un mensaje que recibió por WhatsApp le hackearon su cuenta y perdió su número. Sí, abrió un enlace que recibió de un contacto pidiéndole que le ayudara y al darle clic su WhatsApp se bloqueó y no pudo volver a acceder a él. Luego de enterarme de esta noticia me asusté, quedé sugestionado y comencé a buscar información al respecto. Resulta que así como ese virus, es normal que circulen mensajes de texto, de WhatsApp o correos electrónicos anunciando que es el ganador o ganadora de un millonario premio o que su banco le acaba de aprobar una tarjeta de crédito o que está reportado en Datacrédito. Por eso hay que estar alerta y tener cuidado. Casi siempre son correos maliciosos o phishing, como se les llama en la jerga tecnológica. Los expertos recomiendan no abrir estos correos o mensajes ni mucho menos ingresar a los enlaces que ponen allí porque se trata de un método de suplantación de identidad con el que los hackers quieren estafarlo o robarle sus datos. No es una cuestión aislada, es mucho más normal de lo que parece. Ahora que gran parte de los colombianos tenemos acceso a Internet, los crímenes cibernéticos son masivos y todos estamos tan expuestos como a un robo en la calle. Y yo sé que es pura casualidad, pero por estos mismos días en que me obsesioné con mi ciberseguridad fue que se registró la noticia de que más de 30 páginas web del sector público fueron atacadas. Se trataba de páginas del sector salud y de la rama judicial que por el ataque tuvieron toda la información comprometida y expuesta. El ciberataque se hizo a la empresa de telecomunicaciones IFX Network, que le presta sus servicios de infraestructura de nube privada para la operación de las soluciones tecnológicas a varias entidades del Estado. En ese momento temí más que con la historia de mi amigo que perdió su cuenta de WhatsApp. Pocos días después asistí a un conversatorio en el que se preguntaban qué tan amenazada está la próxima jornada de elecciones del 29 de octubre. Recordé los ciberataques a las instituciones y me asusté. Conservé el miedo para mí mismo, pero no pude evitar pensar en el peor escenario, uno en el que atacan a la plataforma web de la registraduría y que las elecciones locales se vean afectadas. En esa charla, el mismo registrador nacional, Alexander Vega, aseguró que el sistema está blindado y al día siguiente se hizo un simulacro que puso a prueba la funcionalidad, la conectividad, la cobertura y la operatividad de la plataforma web que gestiona la información en todos los puestos de votación del país. Respiré más tranquilo. Pero si mi temor por un posible sabotaje cibernético a las elecciones se dispersó, las dudas por otros riesgos físicos y tangibles se hicieron más vivas. Yo sé que Colombia rara vez ha tenido unas elecciones en paz, que la guerra ha estado presente siempre que hemos tenido que salir a las urnas, pero precisamente eso fue lo que me inquietó de nuevo. De acuerdo con la alerta temprana electoral 030-2023, emitida por la Defensoría del Pueblo, de los 1.102 municipios del país, 113 están en alerta máxima por hechos de violencia. En esa alerta de hace poco más de un mes y medio, se revela que son 16 los departamentos afectados, siendo Nariño, norte de Santander y Chocó los más vulnerables, con 17, 16 y 15 municipios cada uno respectivamente. El documento también alertó que 286 municipios están en alto riesgo, 184 en medio y 93 en bajo, que sumado con los de riesgo extremo serían 676 municipios advertidos en 2023, casi la mitad del total de municipios del país. No es poca cosa.
Muy poco demoró el presidente Gustavo Petro en responder a este informe y aseguró a través de su cuenta de Twitter, controvirtiendo los datos de la Defensoría. Abro comillas. No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y ahí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional. Heredamos una violencia innecesaria por hacer trizas la paz, pero la sociedad colombiana ha decidido la paz y lo logrará. Cierro comillas. El gobierno, en cabeza del comisionado de paz Danilo Rueda, ha llegado a acuerdos de cese al fuego con varios grupos armados como el ELN y recientemente con las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco. Incluso este último grupo, a través de Andrea Bendaño, uno de los negociadores del Estado Mayor Central, prometieron varios gestos de buena voluntad, como no interferir en las elecciones locales del 29 de octubre, aunque muchas promesas de los grupos armados se quedan en eso, en promesas. En el módulo sobre las amenazas al proceso electoral que organizó el Festival de las Ideas de Villa de Leyva, el registrador Alexander Vega aseguró que se le ha pedido al comisionado de paz que explique cuáles son los compromisos de las organizaciones armadas del cese al fuego con las elecciones de no entrometerse en el proceso electoral. Y me parece una pregunta válida. Sin alargarme en cifras de los últimos ataques y hechos de grupos armados ilegales en el país, quiero citar un par de datos para que haya contexto. La primera semana de septiembre, la MOE advirtió que existe un alto riesgo para las elecciones regionales de octubre en los Montes de María debido a la crisis de seguridad que se vive por la presencia de grupos armados ilegales. Y el segundo dato es para que no pensemos que esto solo ocurre en los sectores rurales y apartados. En los últimos 6 meses han ocurrido 34 hechos de violencia contra liderazgos políticos en Bogotá, un 240% más que en las elecciones locales de 2019. Esto convierte al 2023 en el periodo electoral más violento contra liderazgos sociales y comunitarios en la última década. Según el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, hay presencia, tránsito o injerencia de los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones. Entre los grupos armados más relevantes están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y los grupos de crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido el 56% en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal. Quisiera no tener que decir esto, pero tenemos que esperar para ver si el compromiso de estos grupos con el cese al fuego y el proceso de paz es real. ¿Podemos confiar en la palabra de los grupos armados de no entorpecer la jornada de elecciones del 29 de octubre? Le pregunto al exdefensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret. Lamentablemente, todavía no podemos lograr ese nivel de confianza. Yo soy un convencido de la paz y un convencido de la importancia de dialogar con todos los actores armados. Pero los hechos nos demuestran que ninguna de las principales estructuras armadas ilegales que hacen presencia en el país ha dejado de utilizar las armas, la fuerza y la intimidación como instrumentos para el relacionamiento con la población civil y las Fuerzas Armadas del Estado. Esta situación es especialmente preocupante en territorios donde hay confrontación abierta entre estructuras ilegales como lo es el departamento de Putumayo, Cauca, Chocó, la costa pacífica nariñense, el Bajo Cauca o el nororiente del país. Ahora bien, eso no significa que la jornada del 29 de octubre vaya a ser una jornada violenta. Y yo aspiro que se mantenga la tendencia a las últimas elecciones, donde salvo algunas excepciones como lo puede ser la ocurrencia de azonadas provocadas por los resultados electorales, el día de votación transcurre en plena calma y tranquilidad. Mi preocupación es por el antes y por el después, por el nivel de intimidación, confinamiento o amenaza que puedan estar hoy experimentando algunas comunidades que seguramente no les van a permitir expresar sus preferencias en las urnas de forma espontánea y libre. El pasado 28 de septiembre, la MOE presentó los mapas y factores de riesgo electoral que muestran 3 aspectos: los riesgos y afectaciones por violencia, un mapa indicativo de fraude electoral y otro que consolida los dos, y todos coinciden en 300 municipios con algún nivel de riesgo. Es decir, la violencia no es el único riesgo que enfrenta un proceso electoral. El registrador señaló algo similar. Esta entidad encontró que están el riesgo de orden público, riesgo de la desinformación, el de los ciberataques, de la compra de votos y el de la financiación ilícita. Pero antes de ver las otras amenazas, sigamos con las relacionadas al orden público. Por una parte, el registrador señaló que el riesgo de orden público tiene 2 variables: el de no poder entrar a las mesas de votación
y el constreñimiento al elector, es decir, obligar o intimidar a alguien para que vote por un candidato específico. El registrador explica muy bien esta última situación, y es que en muchos de esos municipios con alto riesgo, grupos armados dejan entrar las mesas de votación porque va a haber constreñimiento al elector. Es decir, estos grupos armados permitirán que se lleve a cabo la jornada, pero lo más probable es que intimiden a la población para que vote por su candidato. También hay autoridades militares que han pedido mover ciertos puestos de votación. Hay varios municipios en los que partidos tradicionales no pudieron inscribir candidatos y solo a 3 o 4 partidos les permitieron inscribir candidatos en estas zonas. Oigamos un ejemplo claro de esto en la voz del mismo registrador nacional, Alexander Vega, durante el Festival de las Ideas. En Ricaurte, Nariño, me llamaron al registrador a decirle a las FARC que tenía que mantener los puestos de votación en el área rural y el comandante del ELN diciendo que hay que recogerlos para favorecer el candidato. Entonces allá hay 2 candidatos. Por lo menos que le rinda cuentas a la Fiscalía por qué, en el caso de Rosas Cauca, reunieron a la gente en el área rural a decir que hay que votar por un candidato. Es decir, lo que yo veo es que las mesas van a entrar. Hoy ya estoy viendo algo, las mesas no las van a dejar entrar. ¿Y por qué nos van a dejar entrar las mesas? Porque va a haber constreñimiento al elector. Ya hay candidatos que le entregué al señor fiscal general que están patrocinados por las Bacrinas. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió en varios escenarios que el gobierno no está evaluando la posibilidad de suspender elecciones en ninguna parte de Colombia. Las respuestas del ministro Velasco a las denuncias han sido varias. En una ocasión le tiró una indirecta al registrador y dijo que no se le vuelvan a perder 500.000 votos, ¿no? Haciendo referencia a los votos que el pacto histórico recuperó en el escritorio en las elecciones legislativas de 2022, y luego en una entrevista en Caracol Radio aseguró que hay alcaldes constriñendo el voto en varios municipios para beneficiar a sus candidatos. También ha dicho que no piensan suspender elecciones en ningún municipio. Y es que la relación entre el ministro del Interior y los alcaldes y gobernadores no ha sido fácil. De hecho, hace poco más de 2 meses, la Federación Nacional de Departamentos, a través de un comunicado, le solicitó al presidente Gustavo Petro un cambio en el Ministerio del Interior luego de que el ministro Velasco los tratara de hipócritas por solicitar atención ante los recientes hechos de violencia. Roberto Jaramillo, gobernador del departamento de Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, le dijo a cambio que, abro comillas, la experiencia de 3 años de los gobernadores es un muy buen insumo para el gobierno, pero la comunicación no ha sido la ideal, cierro comillas. Y es que la tensión política que vive el gobierno nacional no es solo con gobernadores y alcaldes, sino con otros líderes de organismos que vienen del gobierno de Iván Duque, como es el caso del defensor del pueblo, Carlos Camargo, la procuradora general Margarita Cabello y, claro, el fiscal general Francisco Barbosa. Estas peleas políticas entre actores tan importantes pueden representar un problema para solucionar un problema tan grave como los riesgos y amenazas a las elecciones que atraviesa el país. Todos estos datos y alertas por los riesgos para la jornada electoral del 29 de octubre son preocupantes. Pero no es la primera vez que en Colombia se llevan a cabo unas elecciones en medio de la guerra. Para la directora de la MOE, Alejandra Barrios, todos los procesos electorales desde hace 17 años que existe esta organización están cruzados por 2 niveles de riesgo. El riesgo de violencia y el otro riesgo es el de fraude, pero de este último hablaremos más adelante. Alejandra Barrios agrega un comentario importante para tener contexto sobre la situación de violencia. El año pasado, en las elecciones presidenciales, se hicieron elecciones en medio de 2 paros armados, uno del Clan del Golfo y otro del ELN. Faltando 20 días para la primera vuelta de elecciones presidenciales, el Clan del Golfo perpetró varios hechos violentos en el país en el marco de un paro armado. Según datos de esta organización, del 1 de marzo al 13 de mayo de 2022 se reportaron 747 acciones armadas, 547 amedrentamientos y 27 eventos de desplazamiento afectando a 5.877 personas en 375 municipios. En concepto de Alejandra Barrios, el país tiene capacidad institucional y conocimiento para hacer procesos electorales en contextos de violencia. Cuando empezó la MOE, había mapeados alrededor de 470 municipios en riesgo, indicativos de fraude y de violencia. De acuerdo con los mapas y factores de riesgo electoral hechos por la MOE en las elecciones presidenciales de 2022, 91 municipios estaban en riesgo por presencia del ELN y 124 municipios por presencia de disidencias de las FARC.
Este documento también mostró que 650 municipios presentaban algún nivel de riesgo por desplazamiento forzado. 57 municipios estaban en riesgo extremo por desplazamiento masivo. 72 municipios presentaban algún nivel de riesgo por violaciones de la libertad de prensa y tan solo en el periodo preelectoral del 13 de marzo de 2021 al 13 de enero de 2022 se presentaron 307 víctimas de amenazas, 2 de secuestro, 4 de desaparición, 56 de atentado y 81 de asesinato. Los municipios en mayor nivel de riesgo pasaron de 58 en 2018 a 68 en 2020 y en total los municipios en todos los riesgos pasaron de 310 en el 2018 a 319 en el 2020. Sin embargo, ni una mesa tuvo que ser movida o cerrada por violencia en estas elecciones. Esperamos que este sea el caso este año. ¿Qué pasa entonces si la situación de violencia continúa? ¿Se pueden aplazar las elecciones o mover las mesas? Para Alejandra Barrios, cuando se habla de que un municipio está en riesgo, no es todo el municipio el que está en riesgo y es muy peligrosa la ruta de declarar que no haya elecciones porque no hay garantías. Pero escuchemos más claramente en su voz cuál es el inconveniente de levantar puestos de votación o que no vaya a haber elecciones. No es responsable a un mes y medio de elecciones señalar que no se van a hacer elecciones o que se van a levantar puestos de votación porque nuestros riesgos son dinámicos. No hacer elecciones. En principio, eso debería ser no existe, porque les voy a explicar cómo funciona. Los alcaldes van y le dicen al señor gobernador, no tenemos condiciones. Y el gobernador dice, definitivamente yo no veo condiciones. Y habla con el ministro y le dice que no hay condiciones. Y digamos que el ministro dice, sí, esto está muy difícil, definitivamente no hay condiciones. Muy bien. ¿Qué hacemos con las elecciones a gobernación? ¿No las hacemos, gobernador? Porque faltan 3 municipios o 2 donde no hay condiciones. ¿Van a cambiar esas condiciones de seguridad en esos municipios en 2 meses? Estamos en diciembre, que es cuando el señor ministro le diría, llama al registro y le dice, vean, no hay condiciones en 2 municipios, aplace esas elecciones. Y el registro le va a decir, ups, ¿cuáles? 2 municipios, todo el departamento, ¿cómo es esto? Y entramos todos en crisis. Diciembre. Yo les voy a contar qué va a pasar el 1 de enero. Porque no se van a poder hacer las de gobernación. Entonces, no cierras ni gobernación ni asamblea. El señor presidente Petro nombra gobernadores encargados. Por su parte, para el registrador nacional, si hay desplazamiento 8 días antes de las elecciones, es necesario levantar los puestos de votación porque los votantes quedarían en la cabecera y se queda el corregimiento sin votar. El Código Electoral permite a los gobernadores, con aprobación del Gobierno Nacional, que por situaciones de orden público se aplacen hasta por 30 días y se hacen elecciones complementarias. ¿Qué hacer entonces en caso de que la violencia siga amenazando las elecciones de este año? Le traslado la pregunta a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. ¿Qué se requiere para avanzar en un proceso electoral que tenga garantías adecuadas en términos de transparencia, de seguridad para los diferentes candidatos y para la ciudadanía? Una articulación muy fuerte entre las diferentes instituciones del Estado y sobre todo un diálogo permanente con los gobernadores y con los alcaldes de los municipios que se encuentran en algunos de los niveles de riesgo que requieren especial acompañamiento. Es importante recordar que ya se han venido adoptando una serie de medidas tendientes a brindar protección a aquellas candidaturas que están en mayor nivel de afectación o porque han recibido algún tipo de amenazas directas o porque se encuentran en estos municipios, pero que también por parte de las autoridades se han tomado medidas de mitigación del riesgo. A medida que se vaya acercando el proceso electoral se puede ir encontrando diferentes afectaciones al proceso electoral. Lo que sigue es hacer la evaluación de la seguridad de los diferentes puestos de votación que se puedan ver afectados y acompañado de este análisis, obviamente, la adopción de las medidas necesarias para evitar en lo posible, como una decisión del Estado, no disminuir los puestos de votación por hechos de orden público, sino brindar garantías para los votantes, los funcionarios de las autoridades electorales, la ciudadanía y las candidaturas. Otra amenaza para cualquier jornada electoral y que ha estado ahí desde hace mucho tiempo es la corrupción en las campañas. Esto es ya casi un símbolo patrio. La compra de votos y la financiación indebida de campañas, tema al que ya le dedicamos un capítulo completo, son otra forma de poner en riesgo las elecciones. Alejandra Barrios puso un ejemplo muy claro, el caso de Barranquilla,
municipio que sale como riesgo extremo porque allí ha sido imposible poder hacer control efectivo de financiación de campañas políticas, que puede darse de 3 formas: economías ilegales que financian campañas en el territorio, recursos de la contratación que se ponen al servicio de intereses políticos específicos y a través de recursos propios de los candidatos, o donaciones que son imposibles de identificar porque se hacen en efectivo. Eso puede verse reflejado en los reportes de gastos en las campañas. Por ejemplo, llevamos algo así como mes y medio de campaña y hay registrados 246 candidatos a gobernaciones, y hasta hace una semana solo 11 habían presentado informes de financiación de sus campañas. Según la directora de la MOE, tampoco hay ni un solo dato del costo de recolección de firmas, que comenzó el 29 de octubre del año pasado, ni información de financiación de campañas de candidatos a las alcaldías de ciudades capitales. Y un dato extra para ver cómo esto es una amenaza para la transparencia de las elecciones. En las ciudades capitales hay una relación directa entre la cantidad de dinero que usan las campañas políticas y la posibilidad de tener mayor votación para consejos de alcaldías. De hecho, la forma en la que está dispuesta la información en el portal del Consejo Nacional Electoral, Cuentas Claras, para la consulta ciudadana sobre la financiación de campañas electorales, hace prácticamente imposible el monitoreo de la información que en un tiempo real deben entregar los más de 128.000 candidatos. Para la directora de la MOE, la violencia electoral no nace sola. Cuando se ata la violencia, presencia y amenazas de grupos ilegales, también se habla de financiación ilegal de campañas políticas. Por eso es necesario el mejoramiento de las reglas de juego para disminuir y darle más legitimidad a los procesos electorales. ¿Qué tan laxos son los requisitos y exigencias de información y transparencia de campañas que se piden en el país, y qué hacer para solucionarlo? Le traslado la pregunta a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. La exigencia legal más importante sobre transparencia en la financiación de campañas está en el artículo 109 de la Constitución, que indica que los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos. Existen otras normas que complementan este mandato constitucional. Sin embargo, el gran desafío está en la implementación de estas regulaciones. La principal instancia llamada a que la ley se cumpla es el Consejo Nacional Electoral. No obstante, es una instancia que requiere mucha más capacidad interna y técnica para controlar, investigar y sancionar de manera ejemplar a quienes incumplan la norma. Sería muy importante complementar esa capacidad con una reforma que le dé mucha más independencia política al Consejo Nacional Electoral, pues hasta el momento es una instancia compuesta por personas designadas por los mismos partidos políticos. En complemento también a lo anterior, los partidos deberían asumir mucha más responsabilidad ante la falta de transparencia sobre financiación de campañas, como contrapeso al gran derecho que tienen de avalar candidaturas. Por último, es muy importante recordar la actuación de la Fiscalía para investigar y sancionar penalmente los casos de opacidad de campañas que conduzcan a delitos electorales, como la financiación con fuentes prohibidas, y de otras autoridades como la DIAN y la UIAF para controlar el riesgo de lavado de activos en las campañas. Otro riesgo electoral que se ha sumado en los últimos años a la lista que ya mencionamos es la desinformación. Pareciera que ya estamos acostumbrados a que candidatos y políticos hagan uso de noticias falsas para ganar simpatizantes. Sobre este tema, la Registraduría presentó un estudio bastante interesante titulado Percepción del electorado colombiano sobre los abusos informativos, y tuvo hallazgos bastante interesantes que les voy a enumerar. 1. 9 de cada 10 colombianos reconocen que al menos varias veces al mes se han encontrado con noticias falsas. 2. Las noticias falsas afectan a 2 grupos estratégicos: personas socialmente vulnerables, es decir, de estratos socioeconómicos bajos y con menor educación, que no son capaces de identificar las noticias falsas, y personas más acomodadas e informadas, que aunque son capaces de reconocer estas noticias falsas, son las personas que más las comparten, porque no lo saben o porque lo descubren cuando ya las han compartido. 3. La estructura de los medios está atomizada por la digitalización. Es decir, los colombianos consumen distintos tipos de medios y se está produciendo una brecha generacional. La generación de Google hasta los 45 años, cuyo principal medio es Google, y las generaciones de la televisión mayores de 45. Los jóvenes colombianos con nivel de estudios superiores consumen diarios en línea, mientras que los jóvenes no educados consumen Facebook. Las personas mayores educadas, además de televisión, consumen la radio, y las personas mayores no educadas consumen cadenas de WhatsApp.
4. A diferencia de otros asuntos, no miran al Estado para atajar los problemas de desinformación. En su lugar, miran a los medios y esperan de ellos una respuesta. 5. El 55% de los encuestados cree que los medios de comunicación son los principales responsables de prevenir la desinformación y solo el 21% cree que deben ser los propios ciudadanos. Un hallazgo preocupante de este documento es que solo el 58% de los colombianos encuestados respondieron correctamente cuando les preguntaron la fecha de las elecciones de octubre, con el agravante de que las zonas rurales son las que presentan un mayor porcentaje que no sabe o responde mal, un 68,2%. ¿Deben ser los medios los encargados de velar por los problemas de desinformación y fake news? Le traslado la pregunta a Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Hay que mirar también cuál puede ser la responsabilidad de los diferentes actores que hacen parte de esta cadena, ¿no? Y ahí habría que mencionar por lo menos 5 actores relevantes, que son la ciudadanía en general, los medios de comunicación, las plataformas digitales, los partidos políticos y el Estado. Y ahí hay que hacer unas distinciones importantes. La primera es que el Estado no puede tener un rol de vigilancia frente a qué es la desinformación, porque eso puede abrir las puertas para que esto obedezca a decisiones para controlar el contenido y para terminar censurando. Con esa salvedad hay que decir también que otro de los actores importantes a quienes se les debe exigir una responsabilidad son precisamente los partidos políticos, las figuras más relevantes que también tienen un juego en esta discusión, porque muchas veces se ha confirmado, se ha comprobado que son quienes impulsan también cadenas y estrategias comunicativas de desinformación. Por otro lado está la ciudadanía, que también es importante aumentar la conciencia crítica sobre el rol que desempeñan, y finalmente está este grupo conformado por medios de comunicación y plataformas, que son, en el caso de Colombia, quienes más han realizado acciones pensadas en combatir precisamente la desinformación. Muchos medios de comunicación tienen sus periodistas y sus proyectos de fact-checking, de verificar cuándo hay información falsa o cuándo no. Y las plataformas, aunque también con muchas salvedades, pero también tienen mecanismos para combatirlo. Finalmente, y como si no fuera poco, hay otro riesgo que es peor que los anteriores, que si no se soluciona, afecta a un proceso electoral en sus cimientos: la falta de coordinación entre las instituciones que organizan un proceso electoral. Como ya lo mencioné, las rencillas políticas entre las propias entidades garantes del éxito de la elección, como el Gobierno Nacional, el Ministerio Público y la Registraduría, hacen daño a la democracia. Más allá de la manida frase que sugiere que estas elecciones locales van a medir la solidez de la coalición de gobierno, creo que lo que en realidad se va a medir es la capacidad de apartar los intereses políticos y los egos para tener una coordinación efectiva y que nos garanticen a todos los colombianos una jornada electoral en paz. De paso, el gobierno del presidente Petro tendrá que garantizar por lo menos que estas elecciones sean tan claras y limpias como lo fueron las que lo eligieron a él. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 55 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Postproducción de audio, Carlos Bernal.